Buen día, aquí un pequeño video explicativo de la propuesta metodológica, ¿no? Entonces aquí se espera el fortalecimiento del trabajo autónomo asistido por el docente y mediado con TICS y programación en Python. Entonces, pues, no es dirigido a programadores, pero se les puede capacitar un poco y podrían hacerlo. Entonces, digamos, primero en la metodología es como la clase tradicional, se presentación o exposición de los temas con desarrollo de ejemplos por parte del docente. Entonces, la idea es que el docente pues explica los ejemplos y puede mandarlo al estudiante a entrenarse con una base de datos con preguntas dinámicas. Es decir, las preguntas de un semestre no tienen que ser las mismas del anterior, ni las del año pasado, ni del mes pasado, sino que las preguntas se van cambiando, actualizando semestre a semestre. Así los estudiantes no se aprenden preguntas, sino que tienen que aprender a resolver los problemas. Entonces las variables se controlan de manera global para de poder garantizar que unas preguntas son distintas de las siguientes. Ok, entonces eso que permitiría, entonces cuando el estudiante se enfrenta puede resolver los mismos ejemplos del profesor, solo que con otros valores numéricos. Así el profesor puede darse cuenta si en realidad el estudiante aprendió a resolver el problema que él le explicó o si el estudiante se aprendió fue ese problema y no se está basando en los conceptos. Entonces eso tendría que el estudiante al enfrentarse con los problemas o con otros problemas similares puede tener realimentación docente, donde le explique el docente, mire sus falencias y a la vez el docente pueda hacer seguimiento del trabajo autónomo porque él puede, como esto está en Moodle, él sabría cuántos ejercicios ha resuelto, qué ejercicios ha resuelto, cuáles le quedaron bien, cuáles le quedaron mal. Eso es muy interesante. Además del tiempo de dedicación, que eso también es importante. Pero por aquí él también puede, cada pregunta tiene su realimentación, o sea que él podría, ante una dificultad, podría darse cuenta, lo que pasa es esto, o no tome en cuenta aquello, o lo otro. Sí, y también podría haber un foro, o bueno, como es una universidad si es tan presencial, pues también puede tener acompañamiento por pares. Entonces, el estudiante puede resolver el ejemplo del docente con otros valores, que es lo que él les había dicho aquí. Eh, eh, Aquí verificamos si aprende a desarrollar un ejercicio particular o si realmente aprendió el concepto o la mecánica de solución de un problema. También se puede enfrentar a otro tipo de problemas que vamos a tener en la base de datos y si le fue mal lo puede repetir porque la base de datos tiene ese mismo problema con otros valores. Entonces si le quedó mal no se va a quedar con que me quedó mal, sino que lo puede hacer con otros valores nuevamente. Y hay diversidad en el tipo de preguntas. Los gráficos se pueden ajustar porque los gráficos se pueden programar según el enunciado. Si el enunciado cambia, el gráfico puede cambiar. Esa es la ventaja de tener todo programado con Python, que es un lenguaje de programación muy versátil, muy poderoso y muy flexible. Entonces nos daría todo esto. Esto yo lo he llevado a la práctica, te lo quiero mostrar varios ejemplos. Por ejemplo, aquí esta es mi aula virtual que trabajo con los chicos aquí en Física 3 en Onda. Entonces yo les tengo a ellos, por ejemplo, esta es de 2021, el segundo semestre. Les tengo a ellos el libro con los apuntes. Entonces en el libro yo lo tengo por acá, van a poder encontrar los temas, oscilaciones, competencias, bueno, como lo quieran estructurar. Aquí están los temitas explicados, entonces como el docente pues explica y al final pues hay una propuesta de ejercicios para que el estudiante desarrolle, ¿no? Algún problemita que le llame la atención, que lo quiera desarrollar en ese documento. Esto es lo que él encuentra en ese documento y aquí tiene las respuestas. Entonces las respuestas puede trabajar y no quedarse con si me quedó bien o me quedó mal, porque las respuestas se aparecen en otro documento. Es que este que está más abajo ya lo tengo yo aquí descargado, entonces aquí le van a aparecer a él, me disculpan, este no es, este sí es. Aquí le aparecen las respuestas, respuesta tanto, sí, respuesta tanto, tantos hertz, bueno, están las respuestas. Entonces esto es en los apuntes de clase con el que el docente podría trabajar, ya él puede tener sus propios apuntes. Yo en este caso pues si quiere trabajar con sus propios apuntes o con estos pues yo le daría el taller, básicamente el taller está hecho en látex. Entonces el profesor le pone a ellos, digamos en mi caso vamos a ver el curso de física que tengo actualmente, entonces yo les doy pues, los apuntes, las soluciones, un test de entrenamiento. Entonces yo qué hago en mi software, que les voy a mostrar una entrada de mi software, es como esto, versión de Python, aquí está. En este tipo de archivos, por ejemplo en el caso de ondas mecánicas, que lo tengo acá, ondas mecánicas, yo tengo una serie de preguntas. Entonces
del concepto matemático tengo parámetro para hacer onda con X, parámetro para hacer onda con T, determinación, ¿sí? De velocidad, onda, una serie de subtemas que va enlazado con los temas de los apuntes. Y yo, cada pregunta, le digo, a la pregunta me la puede generar en modo entrenamiento, ¿sí? Que es como que es donde yo lleno la base de datos para Moodle. Entonces me van a tener una serie de preguntas con que voy a nutrir el test de entrenamiento. El test de entrenamiento está aquí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es cuántas veces lo han presentado, ¿no? Digamos, hay 68 intentos. Bueno, ¿cómo le fue en esos intentos? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuánto tiempo duraron en hacer y qué notas sacaron? Entonces es muy interesante, ¿no? Uno podría hacer cada estudiante un control. De hecho, yo en clase, antes de los parciales, voy haciendo control. Miren, muchachos, ¿cómo están estudiando? Entonces empezamos a ver, mire, por ejemplo, este chico duró 1 minuto, sacó 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos estudiando correctamente. Entonces yo los llamo, los voy motivando y así pues ellos empiezan a darse cuenta. Y aquí, ¿cómo son los resultados? Hay mucho control sobre esto. Entonces, ¿de dónde salen las bases de datos? Ya les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, volvamos a general y miremos la base de datos de preguntas donde les voy a explicar eso. Entonces, en la base de datos las preguntas están relacionadas así. Por ejemplo, mire, ondas mecánicas. Esta está en la base de datos de concepto matemático y 42 preguntas, hay 33. Bueno, esto se generó con el programa en Python. Entonces, con estas preguntas ellos entrenan. Mire, aquí tengo oscilaciones, tengo ondas mecánicas, está repetida la base de datos, pero para el quiz de ondas mecánicas. Entonces, los mismos temas en preguntas, pero con otros valores. Para que ellos, una vez entrenados, entonces uno le pone un quiz de un tema o un quiz del otro tema y lo tienen con quizzes antes de presentar la evaluación, como una clase normal. Y por aquí tengo algo que llama, ya cuando ya es para parcial, aquí tengo parcial de oscilaciones. Si lo ves, entonces yo tengo 3 bases de datos que sacan, una para que se entrenen, otra para evaluarlo con quizzes y otra para la evaluación parcial, que ya sí es acumulativa de toda la unidad. Eso lo puedo hacer gracias a que en mis valores, yo cuando genere mi programa, yo les puedo escoger el modo. Yo tengo aquí 1 para entrenar, 2 para quiz y 3 para evaluación. Y cuando escoja, pues me quedan diferentes carpetas. Estos valores que están acá, yo los tengo marcado, datos que usé en el 2022. ¿Sí? Usé estos valores para generar. Estos valores se suman en todas las variables. Sí, hay que tratar de que tenemos de esta manera, de menor a mayor, de forma ascendente. Y entonces me genera, pues si yo quiero cambiar una nueva base de datos, con cambiar una sola variable es suficiente. Por ejemplo, que voy a poner este por un 1 y ya, esa es una nueva base de datos. Pero que quiero que más distinta, más dispersa los datos, pongámosle que este no sea un 3, sino que sea un 7. Bueno, si este es un 7, que este sea un 8, entonces si este es un 8, que este sea un 9. Y listo, ya tengo una nueva base de datos. Así yo voy cambiando los datos a voluntad, de la manera como a mí me parezca. Entonces yo puedo ir guardando esos valores para no llegar a repetir una base de datos. Aunque aquí hay 10 valores, es difícil que se repita pues una base de datos con la otra, ¿no? Ahí son 10 valores. Bueno, muy bien, y después pueden escoger las preguntas. Entonces yo tengo yo puedo decir, la idea es que ellos se enfrenten a preguntas nuevas también. Entonces tú puedes decir, esta pregunta, la 4, digamos la pregunta 4, esta pregunta que está aquí sería 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7. La pregunta 4, la pregunta 7 que está aquí, yo la puedo quitar. Entonces no voy a programar las 12 preguntas, sino voy a programar 11 preguntas. Voy a programar 11 preguntas. Yo les capacitaría para manejar esto, no me preocupen. Le quito esas preguntas para que esas preguntas sean solo para el parcial, de manera que el estudiante se enfrente. Usted puede arreglar con el estudiante, puede ser 60% preguntas, digamos que entrenadas, con las que ellos están familiarizados, y un 40% de preguntas nuevas, donde usted evalúa también su creatividad para desarrollar preguntas. Entonces usted puede en la base de datos puede escoger no mostrarle unas ni para entrenarle ni para quiz, y que sí le vayan a salir en la evaluación, o que sí le salgan unas en el quiz y que sí le salgan en una evaluación. Usted puede escoger, por ejemplo, si yo quisiera que la pregunta no fueran 12 preguntas, sino quiero que solo sean 10, y voy a quitarle, como les dije, la pregunta 6 y voy a quitarle la pregunta 9, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Ya mi software no va a mostrar ni la pregunta 6 ni la pregunta 9 porque la estoy reservando para el quiz. Y entonces yo digo, del tema 4 voy separando por aquí. Del tema 4, 2 preguntas que voy a dejar para la evaluación. ¿Cuáles son? La pregunta, creo que fue la 4. No, fue la pregunta 6
y voy a dar 4 preguntas, 5 preguntas que se hagan para Moodle y la pregunta 9 con 5 preguntas para Moodle. Bueno, eso lo veremos con más en detalle. El punto es que usted puede escoger qué preguntas mostrar y qué preguntas no mostrar para que puedas tener, o si quieren, si aprendemos a programar bien, yo los capacitaría, podríamos hacer sus propias preguntas subidas con esta metodología para que tengan, de manera que no sean preguntas estáticas sino preguntas dinámicas que se puedan actualizar semestre a semestre. Entonces tenemos aquí en esta metodología, como estaba mostrando en Moodle, tenemos varias opciones. Entonces, por ejemplo, miremos aquí, volvamos a mi curso principal. Aquí, entonces observen cómo le tengo yo la planeación. Entonces, los apuntes con las para que ellos empiezan a leer y entrenarse aquí. Luego el test de entrenamiento para que hagan y hagan y hagan. Y tengo el primer quiz. ¿Listo? La actividad del quiz, pues yo los hago con ellos. Les doy 3 oportunidades, pero bueno, así es como ustedes los quieran. Aquí están los intentos. Tenemos también entonces 2 quizzes. Yo suelo hacer 2 quizzes antes de la evaluación parcial. Entonces, le permite test de entrenamiento, su base de datos, quiz, su base de datos, quiz, su base de datos y parcial, su base de datos, donde pueden incluir preguntas nuevas que no estén ni aquí para evaluar su creatividad a la hora de resolver problemas, que es un componente importante. Entonces, esta metodología generada en Python, ahora miren los tipos de problemas. Miremos uno, por ejemplo, para compartirles, lo quiero que vean un tipo de pregunta. Por ejemplo, bueno, eso es de interferencia, ondas en cuerdas, ondas en gases, pues bueno, cualquiera. Vamos a ver, si pongamos ondas en gases, un ejercicio de ondas en gases, bueno, cualquiera. Aquí están toda la base de datos, un tubo abierto, cerrado. Entremos, por ejemplo, a un ejercicio cualquiera. Lo que le quiero mostrar aquí es que las preguntas aquí son abiertas, entonces no son de selección múltiple. Si las quisieran programar de selección múltiple, se puede, pero no es necesario. El estudiante debe conocer la respuesta a su pregunta. Entonces aquí desarrolla, pone un valor, ¿sí? Supongamos aquí dice la frecuencia del sobretono. Entonces yo escribí las unidades, ¿no? Entonces envío, me equivoqué. Entonces aquí le aparece la realimentación. Recuerde que el sobretono y la respuesta correcta es, dice, me equivoqué, ¿en qué me equivoqué? Y tiene la oportunidad de volver a hacer la pregunta con otros valores y así verificar su aprendizaje. La mayoría de las preguntas son abiertas, no son tipo test, así que la ventaja de esto es que cuando uno hace un parcial desde aquí, cada estudiante tiene un parcial distinto, entonces es muy difícil que se vayan a copiar. Y lo dos es que no sé, a veces sufríamos que hay personas que se dedicaban a hacer parciales y a venderlos, pero aquí sería muy difícil porque si hace un parcial solo tendría un cliente para ese parcial, porque todos los estudiantes tendrían parciales distintos. Esa es más o menos la metodología. Espero no haberme extendido mucho, espero dar una buena impresión. Si quieren esto más, aquí están los programas hechos en Python, ¿no? Si yo corro un programa, bueno, eso se lo mostraría más adelante, como ya de pronto si quisieran un poquito más de ampliación. Espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias por su tiempo.